Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. La casa de parientes lejanos, incluso lugares inesperados. Ninguno tenía rastro de ella. Solo quedaba un lugar. Si ella se comunica contigo, por favor, dile que me llame. Rin dijo con voz tranquila pero firme. Por supuesto, jefa, respondieron. Mientras se alejaba con expresión preocupada, Balon no pudo evitar sentirse triste por cómo habían resultado las cosas. Siempre había considerado a Ken una persona alegre y llena de vida. Pensaba que ella y Rin serían felices juntas durante mucho tiempo. Pobre Ken, es tan joven todavía, se acaba de casar y ahora ya tienen problemas. Las dos personas volvieron a sentarse en su escritorio, susurrando. Hola chicos, tengo información exclusiva sobre la jefa y Ken. ¿Qué sucedió? Cuenta. Vi a gente cotillando en el chat grupal de empleados diciendo que quizá no se habían casado por amor. ¿Sabes por qué? Porque nadie ha visto nunca a la jefa llevar un anillo de bodas en el dedo anular izquierdo. Una de las mujeres del equipo levantó el dedo dramáticamente mientras hablaba. Fallon puso los ojos en blanco y apartó la mano de un manotazo. Eso es una tontería. Vi a la jefa llevar un anillo con mis propios ojos. ¿Acaso no lo vieron? Sí, pero tengo una reunión semanal de departamento con ella y te juro que es la primera vez que la veo con un anillo de bodas en la mano izquierda. Eso significa que los rumores de los empleados son solo verdad a medias, porque en realidad la jefa y Ken realmente se aman. Todos lo dijeron al unísono, en perfecta sincronía. Y tenía sentido, ¿verdad? ¿Por qué la buscaría tan despeinada como si no hubiera dormido? Si no se amaran, no le importaría tanto, ¿cierto? Tras terminar el trabajo, la mujer aún no se daba por vencida en su búsqueda. Condujo hasta un departamento. No estaba segura de cuándo la vería, ya que no eran cercanas y no tenían sus números de contactos personales. No fue hasta alrededor de las 6 que la persona que buscaba se bajó de un taxi, vestida con ropa de oficina. Rápidamente salió del auto y corrió hacia ella. Oye, ¿quién está contigo, verdad? Preguntó. Que ella no se queda conmigo, ahora vivimos separadas. A veces nos vemos, pero ya no podemos vivir juntas como antes. Oír esto, Rin comprendió lo que quería decir. Su esposa no estaba con ella. ¿Sabes dónde está Ken ahora? Por favor, dime dónde está Ken. Ir a traerla de vuelta a casa. Esta vez Rin preguntó, con un tono de súplica, con el corazón latiendo a mil. No lo sé, Ken no me dijo nada, lo siento, pero tengo mis cosas que hacer. Sin respuestas, Rin condujo a casa con el corazón destrozado. El estrés la abrumaba y le causaba dolor de cabeza. No soportaba no saber dónde estaba su esposa, qué hacía ni cómo estaba Ken. Ken necesitaba tratamiento urgente. Si seguía desapareciendo así, ¿cómo conseguiría dinero para sus gastos médicos? Señorita Rin, la cena está lista. ¿Quiere comer? La criada preguntó como siempre, esperando una respuesta. Pero Rin no estaba presente, se sentía mareada, con la garganta seca. Nada de lo que antes le parecía agradable ya le apetecía. No quería hacer nada, no se sentía ella misma en absoluto, sin saber qué hacer. No voy a comer. Por favor, dile a mi padre que coma sin mí, respondió mientras pasaba junto a la criada, cogiendo una botella de alcohol que su padre guardaba en la vitrina después de que ella dejara de beber. Subió a su habitación desesperada. No sabía por qué se le hacía cada vez más difícil soportarlo, aunque debería haberse sentido aliviada de que Ken ya se hubiera ido. No había nadie con quien almorzar, nadie que le trajera chocolate, nadie que la molestara. Rin se arrodilló agarrando la almohada que su esposo usaba para dormir y apretándola con fuerza. Estaba triste. Todo a su alrededor estaba en silencio.
Deseaba que si pudiera pedir un deseo fuera que Ken volviera, que estuviera frente a ella y le sonriera de nuevo. Olvídame, adiós, cuídate. Si la presencia de Ken te causó dolor, entonces miré. Si no hay Ken, cuídate con Rin. Esas dos líneas eran una despedida. Cuando Ken fue amable con ella, debería haber sonreído y sentirse agradecida. Cuando Ken le preguntó si la amaba, ella debería haberle respondido con sinceridad sobre sus sentimientos, lo que ella sentía. Pero fue su propia terquedad, su cruel silencio, lo que le quitó todo. Desde que Ken desapareció sin dejar rastro, sin que nadie supiera a dónde iba, la casa se había vuelto silenciosa y vacía, sobre todo la mesa del comedor. Su padre recogió sus cubiertos tras apenas haber probado bocado, angustiado por su hija. Llevaba días consumida por la tristeza y él tuvo que hacerse cargo de todo lo laboral. ¿Llamaste a esas 4 chicas por las que pregunté? Le preguntó al ama de llaves. Sí, ya lo hice, señor, ya vienen, respondió cuando justo llegaban las 4 chicas, cada una con algo de comer. Eran amigas íntimas de Rin, con quienes solía beber, y habían venido a ver cómo estaba. Hola, tío, ¿de verdad Rin está tan mal? ¿Podrías invitar a Rin a cenar? Lleva días encerrada en su habitación. Me preocupa que le pase algo, dijo su padre, mirando con preocupación. Las 4 amigas intercambiaron miradas visiblemente preocupadas antes de acceder a intentar hablar con su amiga. Sospechaban que Rin estaba de nuevo en un estado de angustia, igual que cuando Pai la dejó. Mientras tanto, en la habitación de Rin todo estaba casi irreconocible. El suelo estaba cubierto de botellas de licor, vasos. Rin nunca supo cuánto necesitaba Ken hasta que ella desapareció. Hoy se dio cuenta de cuánto anhelaba su presencia. Cada noche no quería cerrar los ojos, imaginando que su esposa regresaría en medio de la noche. Pero al abrir los ojos nuevamente se dio cuenta de que eso no era así. ¿Qué hacen aquí? Váyanse, no estoy de humor para hablar con nadie hoy. Sintiéndose decepcionada nuevamente, agarró la botella y estaba a punto de beberla otra vez, pero la mano de alguien la detuvo antes de que pudiera hacerlo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.